Continuamos con la presentación del doctor Jimmy Pisfilcha Floque. Asimismo, ya contamos en mesa con el doctor Andrés Talavera Cano. El doctor Jimmy Pisfilcha Floque es abogado y maestro en Derecho Civil por la Universidad Particular de Chiclayo. Es máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del curso de Contrataciones Públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es expositor en temas de contratación pública y arbitraje. Ha elaborado como especialista de arbitraje en la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y ha publicado artículos como el arbitraje en las contrataciones públicas y la descentralización regional, publicado en la revista de Foro y Cal. Invitamos al doctor Jimmy Pisfilcha Floque para que nos hable sobre las modificaciones en la nueva ley de contrataciones. Ahí está, con esto se modifica. Solo se modifica. Buenas noches. Todos sabemos que desde enero existe una nueva ley de contrataciones del Estado que aparentemente nuevamente sería modificada o existiría nuevamente una ley. Esperemos que al menos se sigan bajo los mismos principios. En realidad es cierto que hay muchos comentarios sobre el arbitraje respecto del grado de corrupción que existiría en el medio de la contratación pública. Pero solamente como un consejo o un reparo, mucho depende de las propias partes a quienes designan como árbitros para conformar un tribunal arbitral. Yo siempre les digo a mis alumnos que mucho depende de la persona que tenemos al frente que resolverá una controversia. Si es una persona que no tiene conducta ética moral, seguramente en algún momento va a subyacer ante algún ofrecimiento de cualquier índole. El capítulo que me toca exponer es sobre el capítulo de arbitraje. Así pues, sobre todo, haciendo un paralelo sobre lo que está en la ley 29873 y la ley 30225. ¿Cuáles son los cambios que se ha dado en comparación a la anterior y la nueva? No olvidar que la norma se aplica en función a la fecha del proceso de selección. Por eso es importante su diferencia. En la anterior norma menciona que existe la conciliación y el arbitraje. En la nueva norma se ha creado una nueva figura de resolver los conflictos, que es la Junta de Resolución de Disputas o en inglés los Dispute Boards. Entonces, lo vamos a ver más adelante, o seguramente ya lo han explicado sobre la Junta de los Dispute Boards. Solamente sobre aquello, una tingencia. No es vinculante la decisión de este colegiado ante las partes, salvo que una de ellas la acepte o no lo someta a controversia o arbitraje la decisión de este colegiado. Son varios aspectos los que se han modificado en la ley de contrataciones del Estado. De manera general, puedo decirles que en la composición de tribunal arbitral, lo primero, que es el tipo de arbitraje. Antes, la entidad con la contratista eran los que se ponían de acuerdo si ir a un arbitraje ad hoc o institucional. Hoy no. Hoy la área encargada de aprobar las bases es la que decide si va ante un arbitraje institucional o ante un tipo de arbitraje ad hoc. Ya no es las partes, sino que ya existe una adhesión o la voluntad del tipo de arbitraje ya le corresponde a la entidad al momento de aprobar las bases. Es decir, lamentablemente ahora las reglas del juego son así. La Junta de Resolución de Disputas, su finalidad es consultiva y decisoria. Lamentablemente, desde acá no puedo visualizar, salvo ustedes que sí pueden visualizar las diferencias. ¿Cuál es el plazo para iniciar el arbitraje?
Antes era 15, hoy son 30 días hábiles. Pero existen varios elementos que debemos tener en cuenta, o los plazos son muy cortos en tema de arbitraje en contratación pública, mientras que en el derecho civil tenemos un plazo de 2 años como mínimo de la responsabilidad extracontractual, 2 y 10 años para otros tipos de derechos. En contratación pública los derechos o el plazo de caducidad son muy cortos. En el decreto legislativo 1017 hablábamos de un plazo de 10 días, 10-15 días. Con la 29873 se dice de 15 días hábiles para reclamar un derecho o someterlo a controversia, sea esta en conciliación o arbitraje. En la nueva norma de contrataciones, ahora es del plazo de 30 días hábiles. Existen diferentes controversias, puede ser por liquidación de obra, puede ser por valorización, en resolución del contrato, pero hay un tema particular. En el tema de nulidad de contrato, ya la norma ha señalado, el legislador ha establecido que ya no puede haber conciliación sobre la nulidad del contrato. Sí o sí pasa a arbitraje. ¿Qué otra novedad existe? Como ya se ha explicado en algún momento, existe la figura o ya no existe la figura del enriquecimiento sin causa y el tema indemnizatorio. Todo eso ha pasado ya a manos del Poder Judicial, bien o mal. Ahora, una figura incorporada y que ya en la práctica se ha venido desarrollando o se desarrolla de manera satisfactoria es evaluar las liquidaciones consentidas. Antes no existía la figura de llevar a controversia una liquidación consentida. Dice, oye, si la liquidación ya está consentida, nada se puede hacer. Pero en la práctica, ¿qué hemos encontrado y qué estamos corrigiendo cuando tenemos que participar en un tribunal arbitral y tenemos que resolver una controversia, donde una parte demanda el consentimiento de la liquidación por X monto y la otra dice, no tengo nada o mucho que hacer, diría un procurador, recordando, dice, a veces los procuradores, los defensores del Estado, solamente hacemos el papel de acompañante fúnebre en el arbitraje porque no tenemos nada que hacer, porque no es nuestra responsabilidad. El agotamiento o el plazo que teníamos para hacer algún tipo de objeción a la liquidación debió pasar por la gerencia de infraestructura. Y nosotros como Procuraduría, nada tenemos que hacer. Entonces, en el trayecto se creó una figura sobre la nulidad de la liquidación del contrato, atendiendo a lo que hace un momento la expositora decía sobre el tema moral. Y vea que en el tema moral habla sobre el abuso del derecho, el fraude procesal, ¿no? Entonces, en un arbitraje también existen esas figuras. Dice, si tu liquidación es nula o nace nula porque contraviene lo pactado en el contrato o contraviene lo que señala la norma de contrataciones del Estado, específicamente el artículo, para aquellos que ya estamos vinculados en temas de arbitraje en contratación pública, dice que una liquidación se debe presentar de manera documentada y sustentada y detallada con los cálculos correspondientes. ¿Qué pasa si una liquidación consentida contiene un adicional de obra que no fue reconocida, no fue aprobada por la entidad? ¿Qué pasa si la propia entidad de manera expresa le denegó una ampliación de plazo que ésta contiene gastos generales? Y pese a existir dicha resolución, el contratista lo consigna en su liquidación y consigna otros ítems más en su liquidación, como por ejemplo una indemnización de X monto, para ver qué dice la entidad, y le corre traslado a la entidad. Y la entidad simplemente dejó pasar el plazo que tenía para oponerse a esa liquidación o presentar a otra. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces se creó la figura de la demanda de nulidad del consentimiento por transgresión a principios básicos, como he señalado hace un momento. Pero eso, de la práctica, ya ha sido recogida en la nueva ley de contrataciones.
y se dice que también se puede someter a arbitraje el consentimiento de la liquidación. Son algunos de los nuevas modificaciones que trae la norma de contrataciones del Estado. Árbitro único o tribunal arbitral. Con la anterior ley, cuando me refiero a la anterior ley, estoy manifestando sobre la ley 29873 que modificó a la 1017, ¿cierto? La del 2008 que vino aparejada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En la práctica, hay un artículo de dicha norma que dice que ante falta de acuerdo sobre las partes sobre la conformación del tribunal arbitral, será árbitro único. Entonces, ¿qué pasa si las partes en el convenio arbitral o en la cláusula de solución de controversias no consignaron de manera expresa 3 árbitros? Conforme vamos a ver a continuación, que la cláusula DOC, por lo general, no dice el número de árbitros. Y es de una resolución del contrato de una obra, bien o mal, de 20 millones. Y quedó resuelto el contrato a ejecución del 50%. Y se ven temas como ampliaciones de plazo, pago de valorizaciones, gastos generales, discrepancia en pagos o tema de reajuste de precios. ¿Podrá un árbitro único resolver esas controversias? Pese a que en la composición del tribunal, en las solicitudes de ida y vuelta, existía la voluntad de las partes, existía la voluntad de A, al momento de peticionar su arbitraje, de designar un árbitro para conformar un tribunal. De parte de B, responde la solicitud y designa un árbitro. Mire que la voluntad de ambas partes es conformar un tribunal arbitral. Pero en la designación del presidente de tribunal, los árbitros no se ponen de acuerdo sobre el tercero. En aplicación del artículo 220 de la anterior norma, dice que ante falta de duda o falta de acuerdo, es árbitro único. Esa posición ha sido modificada en el tiempo con la nueva ley y ha puesto supuestos o ha señalado supuestos. Cuando son controversias que no están referidas a nulidad o resolución del contrato, igual o mayor a 1000 unidades impositivas tributarias, sí o sí, pese a que las partes no han acordado el número de árbitros, deben ser 3 árbitros los que conformen el colegiado y no solo uno. Entonces, y ha puesto ciertas características. El registro de árbitros. Existen 2 tipos de registros. El conocido, que es el registro de árbitros o registro de neutrales, bajo la norma anterior, y el registro nacional de árbitros. El registro de árbitros de OCE es para efectos de designación residual. Es donde aquel profesional presenta su documentación y pasa por una evaluación de conocimientos y una evaluación personal para determinar si puede acceder al registro de árbitros y en la medida de lo posible, cuando sea necesario, sea designado para resolver controversias, ya sea como árbitro único, árbitro de parte o presidente de tribunal arbitral. Pero, dice, existe mucho árbitro de parte. Y cuando preguntan por Juan Pérez, no sabemos quién es Juan Pérez, cómo es que llegó al mundo del sistema arbitral, cómo es que llegó a este sistema si no tiene un currículum conocido, no sabe, se ha colegiado recientemente hace 3 meses y ya es árbitro. Entonces, para árbitro de parte, no se le pedía mucha condición, mucho requisito. Pero para el OCE, como que no sabía dónde ubicarlo, así como los laudos arbitrales. Entonces se ha creado el Registro Nacional de Árbitros, de manera general, para todo aquel que desee arbitrar
o sea designado árbitro por una de las partes para formar o conformar un tribunal que resuelva controversias, sí o sí es obligatorio que éste participe o esté inscrito en el registro de árbitros. La inscripción es automática. Necesariamente hay que llenar ciertos requisitos, ¿no? Ya le pide al árbitro que tenga ciertas condiciones, cierta experiencia, según los formatos de OCE. La inscripción de los profesionales en el registro de árbitros, es lo que le decía. Lamentablemente desde acá yo no puedo visualizar la diapositiva que está en el lado derecho, pero es lo que le he comentado. La inscripción de profesionales en el registro de árbitros de OCE pasa por un proceso de evaluación, calificación y admisión, tanto de conocimientos como de conductas éticas morales. Y la inscripción del Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. Es de hecho que comparto la posición de Mario Castillo, en el extremo que también los secretarios arbitrales tienen responsabilidades. Si bien es cierto, en el seno del tribunal arbitral se designa un secretario arbitral que es designado por regla general por el presidente del tribunal, también es cierto que éste debe asumir responsabilidad en el ejercicio de la función. ¿Qué pasa si un secretario arbitral le da información privilegiada a la parte contraria? ¿Qué pasa si este secretario arbitral se colude y le recibe escritos fuera de plazo? ¿O tiene cierta preferencia por uno de ellos? ¿O ha tenido algún tipo de vínculo muy cercano? ¿Tiene algún tipo de vínculo muy cercano que al momento de proyectar la resolución podría llevar a error o confundir al tribunal arbitral? En realidad el secretario arbitral tiene una labor muy importante en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Lamentablemente, en algunos casos, los secretarios arbitrales subyacen a actos impropios. Es por eso que bajo la nueva norma, también el legislador ha creído conveniente tener un registro nacional de secretarios arbitrales, bajo la misma figura de aquel profesional que no se encuentra inscrito en el registro de árbitros de OCE para designación residual. Dice, ya, yo OCE voy a tener un registro nacional para designación residual, cada vez que las partes me lo soliciten. Y a la vez voy a crear un registro nacional de árbitros para que todo aquel que desee participar, el público, lo conozca y pueda acceder a información básica de qué estudios tiene este profesional, qué tipo de capacitación tiene y qué tipo de experiencia tiene, ¿no? Entre ellas saber cuántas veces tiene recusaciones, no tiene recusaciones, tiene denuncias por infracción al código de ética o no tiene denuncias al código de ética, ¿no? Estos son los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. En el caso del Registro Nacional, para presidente de tribunal o árbitro único, siempre son las mismas condiciones ya sabidas, que es o acredite conocimiento en derecho administrativo, en contratación pública y arbitraje. Ahora, para el secretario arbitral, ya la norma le ha puesto un parámetro o una barrera. Mínimamente, bachiller. Y con algo de especialización o conocimiento en arbitraje. Pero lo que falta regular es, y creo que de mi parte merece un artículo pronto, es la responsabilidad del secretario arbitral cuando se encuentre vinculado a actos de corrupción. La acreditación de instituciones arbitrales es otra de las figuras que el organismo supervisor ha creído conveniente que en la legislación exista.
Le digo, por experiencia, cuando trabajaba en la dirección de arbitraje de OCE, qué difícil era que los centros de arbitraje remitan los laudos arbitrales. Había que reiterarles mediante comunicaciones que remitan los laudos arbitrales que haya tenido durante los últimos 5 años. Y nadie lo regulaba en tema de contratación pública. Si bien es cierto, los centros de arbitraje, todas las cámaras de comercio del Perú tienen sus centros de arbitraje, o casi la mayoría, pero en la realidad no todos de ellos están implementados. Muestra de ello, nosotros podemos salir de Lima y ir a un centro de arbitraje, no tiene página web, no tiene reglamento arbitral, no tiene un consejo superior de arbitraje, y no tiene lo más esencial, no tiene infraestructura o personal profesional capacitado. En el tema de los gastos arbitrales, existe ya cierto marco imperativo en tema de gastos arbitrales, que ha generado en el tiempo una distorsión hacia el arbitraje. Y una de esas figuras es el árbitro cobra mucho, o se consigna honorarios por encima de la controversia, o casi llega a la controversia. Yo recuerdo un caso de un árbitro único que la controversia era 150.000 soles y se consignó de honorarios 50.000 soles. Entonces, mi labor como especialista en la dirección era que este señor corrija su conducta, o en todo caso vea la realidad de las cosas. Bueno, bien o mal, no hizo caso a las recomendaciones de la dirección de arbitraje y generó ante las partes una barrera de acceso a la justicia. Y el caso se archivó. Ese tipo de acciones lucrativas en contravención a lo que establecía la tabla de aranceles de OCE, se ha venido regulando desde el año 2012. En tema de contratación pública nadie puede cobrar más allá de lo que establece la tabla de aranceles de OCE. Eso es un gran paso que dio el OCE a efecto de regular estos tipos de cobros. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior norma y la nueva? Que ahora lo que busca el tema de los gastos arbitrales es que exista celeridad por parte del tribunal arbitral para resolver prontamente el arbitraje, que es lo que todos quieren. Entonces, si un árbitro es retirado en la etapa postulatoria, más o menos devuelve el 97%. Entonces, a nadie que participe en un tribunal, si se retira o lo retiran, ya sea a través de una recusación u otra forma, como la vamos a ver a continuación, la devolución es mayor. Y va a generar ahora en adelante un título ejecutivo. Esa es la diferencia entre la tabla anterior y la nueva en cuanto a porcentajes. No sé si se puede visualizar. Ahora, hay una situación especial. Desde la directiva 021-2016, vigente desde el 16 de enero del 2016, si usted presenta una solicitud de devolución de gastos arbitrales o presenta una solicitud de liquidación o de reliquidación para que el OCE lo revise o la dirección de arbitraje lo revise, le es aplicable desde el 16 de enero para todo tipo de controversias preexistentes. Esto es sobre devolución de gastos arbitrales. En realidad el cuadro contiene bastante información. Para aquellos que deseen acceder a este tipo de PowerPoint, está a su disposición para que puedan tener un poco más de lectura. Ahora, el trámite de devolución se presenta ante la dirección de arbitraje. Usted puede pedir la devolución de gastos arbitrales porque el árbitro renunció
porque declararon fundada la recusación o porque la otra parte estuvo de acuerdo sobre la recusación o por remoción. La figura de la remoción en la anterior norma y las otras dos que he mencionado no estaban, ahora ya se encuentran. Pero sobre aquel tema de la remoción yo tengo cierto reparo y les digo por qué. ¿La remoción en qué consiste? A y B, que son partes del proceso, se ponen de acuerdo para que todo el tribunal o un árbitro de este tribunal pueda ya no participar en el tribunal arbitral. Eso puede suceder en el arbitraje comercial, sin mayor inconveniente, porque cada parte en el arbitraje comercial puede decir, yo estoy de acuerdo, es cierto que tenemos una controversia, y yo estoy de acuerdo que cuando designamos a este tribunal era para que resuelva nuestras controversias en forma oportuna y bajo ciertos parámetros, entre ellos la celeridad y no un cobro oneroso o excesivo, porque una de las condiciones para aceptar ser árbitro es tener la disponibilidad de tiempo y los conocimientos necesarios. Entonces, pero en contratación pública yo tengo ciertos reparos que los dejo anotados ahorita. Supongamos que del lado del contratista designó a X como árbitro. Del lado de la entidad, 20 de enero del año 2016, el procurador público designó a Juan Pérez como árbitro. ¿Saben que ese árbitro es recto, correcto, y no hay forma de que pueda caer en algún tipo de negocio o prebenda, o subyace algún tipo de ofrecimientos? A la fecha del 25 de octubre del año 2016, como es regular en el Estado, cambian del funcionario público y designan a otro procurador público. Y este procurador público, antes de ingresar al cargo, estaba, como se dice criollamente, pateando latas. Y asume el cargo. Y le dice, oye hermano, mira, tenemos una controversia pendiente, pero no podemos cerrarlo porque fulano es intransigente. ¿Por qué no lo removemos? Ahí me parece que el Estado no ha tomado esa previsión. Y podría ser que bajo esa figura el Estado genere su propia indefensión. ¿Y el Estado quién es? ¿Es acaso el titular de la entidad que temporalmente ganó una elección? ¿O el Estado es representado por todos los ciudadanos? Me pregunto. Los efectos de la decisión de ese tribunal posiblemente se vean reflejados en temas económicos, en favor o en contra de una de las partes. Entonces, yo creo que ahí debemos tener cierto reparo en esa posición bajo la figura de la remoción. Este es el modelo de trámite de solicitud de pronunciamiento. Bueno, sobre la custodia del expediente yo también comparto la posición que es un exceso. 10 años. En todo caso, yo soy mucho más flexible. Diría 1 año en custodia. No, 1 año en custodia me parece suficiente. O en todo caso, hasta que culmine, de ser el caso, que haya recurso de anulación. O hasta que culmine el proceso y el laudo quede consentido. Pero mantener un proceso por encima de los parámetros legales, no estamos como en el Poder Judicial para... porque los tribunales arbitrales son conformados para resolver una causa específica y al término se desaparece, ya no existe, deja de existir. En el Código de Ética,
muchos árbitros ya conocidos han pasado por procedimientos de infracción al código de ética. El mayor de ellos es faltar al deber de revelación, que es con eso lo que voy a culminar, por favor. Y decía, bueno, lo denunciaba X persona a ese tribunal o a ese árbitro único. Recién han sido sancionados un tribunal arbitral, pero no pudo esa resolución persistir sobre dicha sanción. ¿Por qué? Porque le dice, oye, yo soy más que tú. Tú, tribunal de contrataciones, eres un tribunal administrativo. Yo, tribunal arbitral, tengo jurisdicción. Mi mandato o mi poder viene desde la Constitución Política del Perú y me lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Así que no me puede sancionar, número uno. No existe infracción tipificada de manera expresa de cuál ha sido la infracción que yo he cometido. Y tampoco dice de manera expresa cuál es la sanción que debo recibir. Eso ha sido ya incorporado, ya existe un consejo de ética. Y ahí lo vemos, son 3 señores designados por el Estado, pero que deben tener ciertas condiciones, ¿no? 20 años de experiencia, o de abogado, 10 años en la especialidad, ¿no? Y que ya existen supuestos de infracción sancionable por el Consejo de Ética. Entre ellos, el principio de transparencia, de independencia e imparcialidad. Me voy rápidamente. Bueno, las sanciones para los árbitros es desde la amonestación, suspensión por 5 años y lo que yo digo, el destierro, la inhabilitación definitiva. ¿Qué es el deber de revelación? Es la obligación del posible árbitro para aceptar el cargo. ¿Qué es lo que debe revelar? Y aquí, con esto culmino. El árbitro debe revelar todo hecho que esté vinculado a las partes. Un ejemplo, el MTC designa a Juan Pérez y Juan Sin Tierra es designado por el contratista. Pero Juan Sin Tierra fue designado por ese contratista 10 veces. Ahí no está el pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la causal? El que Juan Sin Tierra, cuando acepta una nueva controversia, no menciona los 10 arbitrajes por la parte que fue designado. Ese es el hecho que se castiga. ¿Qué debo tener en cuenta para aceptar una designación? Debo tener en cuenta, si a mí me designa una de las partes, la solicitud de arbitraje, la respuesta a la solicitud de arbitraje, el contrato de consorcio, para saber quiénes son las partes y qué vínculo contractual existen, para que sobre aquello yo pueda declarar. Aquí el legislador ha dicho que no se puede sustentar como exclusión de responsabilidad el no sabía. El árbitro al momento propuesto debe tomar todas las diligencias necesarias a efectos de averiguar de manera minuciosa si se encuentra algún tipo de incompatibilidad para aceptar el cargo. Una praxis errónea de deber de revelación es mencionar una de las partes y no la otra que lo ha designado. Entonces, el tema de revelación es amplio, pero ya merece otra clase. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Jimmy Pisfilcha Floque, a quien invitamos a la parte delantera para recibir el certificado correspondiente.
Bien. Ahora contamos con la presencia del doctor Andrés Talavera Cano, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de los cursos de Acto Jurídico, Contratos, Responsabilidad Civil, Destrezas Legales y Seminario de Derecho Civil en la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como abogado patrocinante en procesos arbitrales. Asimismo, ha sido designado como secretario arbitral ad hoc en arbitrajes seguidos entre empresas privadas y entre entidades estatales y empresas privadas. Finalmente, ha elaborado reportes como experto legal para ser presentados ante el tribunal sobre materias referidas a arbitrajes y derecho civil. El doctor Andrés Talavera Cano nos va a hablar sobre la paranoia de la jerarquía normativa y la anulación del laudo arbitral. Recibámoslo, por favor. Bueno, gracias a los sobrevivientes, porque sé que es tarde, voy a tratar de ser muy puntual. Básicamente voy a hablar sobre tres cosas. El Triángulo de las Bermudas, con los laudos que han sido llevados por la jerarquía normativa establecida por la Ley de Contrataciones. Ese es el árbitro, paranoico porque puedan anularle el laudo. Y finalmente, ¿cuál es la cura que ha establecido la nueva Ley de Contrataciones? No me refiero a la que está trabajando ahora PPK, sino a la última. Ustedes pueden apreciar ahí, ese es el Triángulo de las Bermudas, y si no tienen la oportunidad de ver al menos el detalle de las sentencias, son tres sentencias básicamente. Una es la sentencia del MTC con Obrascón, y la llamo la sentencia de la creatividad, ya vamos a ver por qué. La segunda es la sentencia de Sunat con Toralba, y a esa la llamo la sentencia del juez árbitro. Y la última es la sentencia de Sunat, por segunda vez con Arte Express, y esa es la sentencia de la contradicción. No sé, creo que estuvo el doctor Wong Abad más temprano. Con él he discutido varios de estos temas. Tenemos impresiones distintas, pero creo que es lo sano este tipo de debates. Y ya creo que todos conocen la causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa. Se debe mantener obligatoriamente un orden de preferencia en la aplicación del derecho. Ese incumplimiento es causal de anulación. Y hay otro artículo, o al menos dentro de ese mismo artículo 52, el numeral 8, que dice que los árbitros pueden sustentar el apartarse cuando corresponda el orden de prelación previsto en el numeral 52.3 de dicho artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que seguir la jerarquía normativa, sí, pero puede sustentar cuándo es que puede apartarse. ¿De acuerdo? Si entramos a la cabeza del árbitro, tenemos a un juez que le dice, 1, que tiene que seguir la jerarquía, 2, si no sigue la jerarquía tiene que sustentar por qué se aparta, y 3, si no haces esas dos cosas te anulo el laudo. Entonces lo que se preguntan todos los árbitros es si cumplieron o no con la jerarquía normativa una vez que dan a luz a su hijo, que es el laudo. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que genera la paranoia de la jerarquía normativa. Y ustedes me preguntarán de dónde sacas la palabra paranoia. Hace poco estuve en un evento en Sao Paulo donde se hablaba de la paranoia del due process, que era el debido proceso, en arbitrajes internacionales. Y cómo es que los árbitros accedían a pedidos de última hora de las partes para evitar que las partes dijeran que no habían tenido oportunidad de presentar su caso. Y lo que ha generado la ley de contrataciones, y ahora vamos a ver cuál ha sido la cura, ha sido efectivamente eso. Y vamos a ver cómo es que los jueces han lidiado con esa paranoia, porque un árbitro que tiene que resolver va a tener que tener en cuenta este artículo 52. Veamos sentencias de la primera y la segunda salas comerciales. Vamos a ver de la primera sala comercial, el caso de la sentencia de la creatividad. Si bien aquí el laudo no fue anulado, es importante lo que comenta la sala sobre esta causal de jerarquía, de anulación del laudo por incumplimiento de jerarquía normativa. Aquí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones da un elixir a los procesalistas. El laudo adolece de una motivación incongruente, aparente y defectuosa, vulnerando el derecho constitucional a una debida motivación. Para las personas que se dedican al arbitraje, como es mi caso, yo no me dedico a ver temas en el Poder Judicial, esto es un trabalenguas. Los estándares de motivación en la ley de arbitraje no existen. Pero bueno, así son los planteamientos. Si escuchan a los procesalistas, van a tener discusión sobre el debido proceso, sobre la debida motivación, en fin. La ley de arbitraje es bastante clara. Un laudo debe ser motivado, y punto.
Finalmente, lo que dice el Ministerio de Transportes es que, y déjenme ver, esto estaba en la diapositiva anterior, que se había infringido esta jerarquía normativa porque se había aplicado el Código Civil por sobre el artículo 201 que estaba vinculado a un tema de penalidades. Lo más importante aquí es que en la sentencia, lo que dicen los señores jueces de la sala comercial es que en estricto la ley de contrataciones, cuando generó esta causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa, no creó nada. Eso ya estaba regulado en un bendito cajón desastre que es el artículo 63. ¿Y por qué digo bendito cajón desastre? Porque para ellos esto, como un estándar de motivación, estaba incluido en la causal de anulación cuando dicen que una de las partes no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Para los jueces de la primera sala, esta causal de anulación ya existía y estaba incluida en esta causal. O sea, es decir, la ley de contrataciones no hizo nada nuevo. ¿De acuerdo? El único problema es que cuando ellos hacen una evaluación de cómo aplicar esta causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa, llegan a la conclusión que corresponde a un determinado criterio de motivación de los árbitros. Y aquí me permito regresar un poco a lo que habíamos conversado hace un par de minutos. ¿Se acuerdan que el árbitro podía o tenía que seguir la jerarquía normativa? Y si no seguía esa jerarquía normativa, podía sustentar el por qué se apartaba. Entonces, si de acuerdo a estos señores jueces de la primera sala, eso puede ser evaluado, quiere decir que van a evaluar, ¿qué? Mi motivación de si seguí o no seguí la jerarquía normativa. Solo quiero que se queden con esa idea, porque la sentencia que viene es aún más interesante. Entonces, la primera sala dijo, esto ya estaba dentro de un estándar, dentro del artículo 63, es una causal de anulación que ya existía, efectivamente es un criterio de motivación que utilizan los árbitros, y en pocas palabras lo que están diciendo es, yo voy a evaluar, uno, si cumplís o no con la jerarquía normativa, y dos, voy a evaluar tu sustento de por qué te apartaste de esa jerarquía normativa. Esta es la imagen que podría tener el árbitro, yo la tendría, si me dicen que van a evaluar mis temas de fondo. Y ahí empiezo a trasladarles esta idea. Temas de fondo. Van a evaluar el razonamiento jurídico del árbitro. Y, lamentablemente, un recurso de anulación no sirve de apelación. Nos guste o no nos guste, en la ley 26572 había apelación, ahora no la hay. En la nueva ley de arbitraje no hay apelación. Y era apelación arbitral, ojo, ni siquiera ante los jueces, ante árbitros. La anulación puede ser todo lo que quieran, pero no es una apelación. No sirve para evaluar los argumentos de fondo de los árbitros. Entonces veamos la sentencia SUNAT, que es esta sentencia del juez árbitro. Aquí sí anulan un laudo, era de un árbitro único, y básicamente ¿por qué? Porque aplicó el Código Civil. ¿Cómo aplicó el Código Civil? Hizo su interpretación del caso concreto, de los hechos en particular, estableció que debería aplicarse la aceptación tácita, porque esa aceptación tácita no estaba regulada en la ley de contrataciones. ¿Qué es lo que hizo el árbitro único? Identificar un vacío. ¿Se acuerdan este rollo del sustento si me aparto de la jerarquía normativa? Bueno, lo sustentó. Sustentó el por qué quería apartarse de esa jerarquía normativa. Y no estoy haciendo un juicio, porque es como si fuera un juez que realmente tendría que hacer lo que tiene que hacer, si eso estuvo bien o mal. Simplemente lo sustentó. Porque si no estaríamos entre una apelación. Entonces, ¿qué es lo que dicen en este caso los jueces árbitros? Primero dicen que cuando esta señora árbitro único aplicó la aceptación tácita, debió aplicar otras normas del derecho administrativo. Y solo dicen, solo a manera de ejemplo, la ley del procedimiento administrativo general, ¿cómo? No lo sé. O la ley 29060, que es la ley del silencio administrativo, cuyo objetivo de dejarse en su examen valorativo y jurídico no mereció explicación alguna. Lo que había hecho el árbitro único es identificar que no estaba regulada la aceptación tácita ni en las normas de la ley de contrataciones, ni en las normas del derecho administrativo, y por ende se fue al Código Civil.
Entonces, para esta sala, señaló que al no haber hecho esto, haber aplicado el artículo o al haber aplicado la aceptación tácita, se incidía en una causal de anulación por vulneración al debido proceso. Pero lo más divertido es lo siguiente. Ahí el juez o los jueces se ponen el overall de árbitros, porque dicen que si ellos hubieran seguido el Código Civil, al menos hubieran hecho una interpretación sistemática de los artículos. Si eso no es un análisis del fondo de la decisión, no sé qué es. Si el recurso de anulación es utilizado para analizar los análisis de fondo de los árbitros, estamos desnaturalizando no solo ese recurso de anulación, sino estamos eliminando al Perú como sede de los arbitrajes internacionales. Entonces, finalmente declaran nulo el laudo porque supuestamente se ha infringido la jerarquía normativa y básicamente porque se había aplicado el Código Civil. Aquí están en el éxtasis de la paranoia. Aplicas el Código Civil, te anulo el laudo. La última sentencia de esta segunda sala es la sentencia SUNAT 2. Aquí tampoco anulan el laudo, pero tratan de dar unas directrices y seguro esta sentencia ha sido comentada por el doctor Wong. Aquí dice que para aplicar esta causal de anulación requiere que se haga aplicación de una norma de rango secundario en colisión, contradicción o incompatibilidad con una norma de rango preferente, debiendo dicha contradicción ser manifiesta o evidente a partir del cotejo, y aquí viene la parte importante, del cotejo del derecho positivo implicado sobre la base de los hechos considerados probados en el arbitraje. Uno aplica el derecho a los hechos que las partes presentan, ¿de acuerdo? Y a partir de eso tiene un razonamiento jurídico. Y es ese razonamiento jurídico que los lleva a resolver una controversia. Si el juez me va a decir que el derecho que yo apliqué a los hechos conforme yo los interpreté estaba mal, ese es un análisis de fondo. Esa es una apelación. ¿Y saben quién lo dice? Esa misma sentencia, en un párrafo siguiente, dice: de modo tal que no corresponde a esta instancia de control judicial imponer una determinada opción de selección e interpretación del derecho sobre la base de una diferente valoración de los hechos alegados en el arbitraje. Y es por eso que la llamo la sentencia de la contradicción. Te dice cuándo es que va a aplicar la causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa, pero luego inmediatamente después te dice lo que no va a hacer. En conclusión, y es por eso que les digo que hay una contradicción, es encuentro, salvo con esta sentencia del juez árbitro, que se mete a ver los temas de fondo, encuentro bien difícil, y espero que sean y lo encuentren así de difícil también los de la primera y segunda sala, aplicar esa causal de jerarquía normativa. Entonces, hemos visto esas tres sentencias que son este triángulo de las Bermudas que empieza, por lo menos hasta ahora, sí, solo de un laudo. Los demás han sido descartados, solamente se han dado estas ideas creativas o de interpretación. Y efectivamente ha generado una paranoia. No es el primer evento en el que vengo a hablar de esta jerarquía normativa. Son como 4 eventos donde me han llamado para hablar solamente de ese tema. Los árbitros no saben qué hacer, porque como tienen estas sentencias que en un caso ya anularon y pusieron el acelerador hasta 300, y en los demás han dicho lo que van a hacer, pero no te han dicho cómo, entonces claramente están paranoicos. Porque anular un laudo es como matar a tu hijo. Y uno sabe que si un árbitro sufre la anulación de un laudo, eso va claramente a verse reflejado en sus designaciones. Y ustedes dirán, sí, claro, pero eso es tu interpretación de los hechos, pero la norma está así. ¿Qué es lo que ha dicho el legislador? El legislador ya le puso paños fríos a este tema, ya lo vio clarísimo y estableció una cura para esa paranoia. Sigue manteniendo el mismo rollo, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia, estas disposiciones de orden público. Alguien ha querido sacar algo de orden público como una causal de anulación encubierta, no sé dónde. El orden público que sirve las causales de anulación en la ley de arbitrajes para temas internacionales, orden público internacional. ¿Y qué es lo que he eliminado? Absolutamente todo lo demás. Todo lo demás. Y más allá de lo que he eliminado, que eso lo pueden ver en pantalla y lo pueden ver en la nueva ley, lo más importante, y quiero que se queden con esta idea, es lo que dice la exposición de motivos. La exposición de motivos dice que se ha eliminado específicamente la causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa porque podría implicar un análisis con el respectivo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Esto que les he comentado y estas sentencias que hemos visto no se lo he dicho yo, eso lo ha visto el propio legislador. Y el legislador se ha dado cuenta que si mantiene esa causal de anulación,
van a haber pronunciamientos sobre el fondo. Entonces, esta sentencia creativa de la primera sala, donde dice que esta causal ya estaba incluida, ya no puede ir en contra de lo que dice el legislador. El legislador ya dijo que el incumplimiento de la jerarquía normativa no es una causal de anulación. Entonces, si quiere ser creativo para mantener esa causal de anulación, incluso después de esta modificación de la ley, va a tener un problema, va a tener responsabilidad. Y como les dije, mi segundo comentario, ¿cómo van a aplicar ese incumplimiento de la jerarquía normativa? No lo sé. Pero si son así de creativos como en la primera sentencia, debo admitir que voy a estar seriamente preocupado. Ese es un resumen de las tres sentencias que hemos visto. El laudo finalmente con esto ha resucitado, ya no está en el santo sepulcro, ya finalmente los árbitros pueden respirar, ya saben que no van a tener anulaciones por incumplimiento de la jerarquía normativa, porque eso supone analizar el fondo. Y como reflexiones finales, y ya con esto no los aburro más, ni uno menos, espero sí, ni un laudo menos. La pobre árbitro único ha sido la que ha sufrido como conejillo de indias en la aplicación de esta causal de jerarquía normativa. Ya el legislador ha dicho no a la causal de anulación por incumplimiento de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque eso es fondo. ¿Cuáles son mis reflexiones y recomendaciones? Si quieres un laudo que esté basado en la ley de contrataciones y en derecho administrativo, busca un árbitro con ese perfil. Haz tu chamba, o pídale a sus abogados que hagan su chamba. Finalmente, y les dejo esta reflexión, el reglamento de la ley define el contrato como el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del presente reglamento. Es un bicho raro si hacemos una comparación con el Código Civil, pero raro en el buen sentido. Es conforme a la ley y el reglamento. Entonces busquemos especialistas, designemos especialistas. Segundo, planteen sus casos siguiendo la jerarquía normativa. Y van a entender este segundo paso como el tercero. Es decir, no me refiero a la Constitución, pero sí a la ley y el reglamento de la ley de contrataciones. Citen autores que interpretan esos artículos de la ley y del reglamento. O, finalmente, pronunciamientos de la Dirección Técnico-Normativa, que interpreten esos artículos. Porque después, si el árbitro, y estamos hablando de este triángulo de las Bermudas, ya no de los contratos que están regidos bajo la nueva ley, sino los que están en el triángulo de las Bermudas. Si el árbitro, por decirles algún supuesto, se olvidó de sustentar porque se apartó de esa jerarquía normativa, exíjanle a través de una solicitud, puede ser de integración, una solicitud de interpretación, que justifique por qué se ha apartado de esa jerarquía normativa. Y eso solo lo va a poder hacer si es un árbitro preparado dentro de esa jerarquía normativa, con la ley y el reglamento de contrataciones, y en fin, el ámbito del derecho administrativo. Recuerdo que en un evento coincidimos con el doctor Ricardo Salazar, y tenía una serie de referencias doctrinarias y de tratados por temas de derecho administrativo en la ley de contrataciones. Yo tuve la suerte de estar trabajando en OCE mientras él era presidente del Tribunal de Contrataciones. Entonces, si hay gente que se dedica al derecho administrativo, si hay gente que sabe la ley y el reglamento de contrataciones, desígnenlos entonces. Pero no pidan al recurso de anulación algo para lo que no está diseñado. No está diseñado para analizar los temas de fondo. Si perdieron su caso, salvo que sea por los temas formales dentro de las causales de anulación, piña. Si no convencieron a su árbitro porque hicieron mal su chamba, piña. Si su árbitro fue corrupto, hay otras salidas. Hay otras salidas y están todos los casos de los laudos de Orellana. Pero si hay un tema de fondo con el cual ustedes no están de acuerdo, bueno, recuerden que están en el arbitraje, no están en un proceso judicial. Y ya como reflexión final, agradeciéndole su paciencia, porque sé que ya es tarde, no a los jueces legisladores. Si el legislador ha resucitado el laudo, porque se dio cuenta que aplicar la causal de anulación de jerarquía normativa era matarlo, que el juez no lo vuelva a crucificar. Que los jueces no se pongan creativos y lo vuelvan a crucificar. Ya resucitó. El legislador lo hizo resucitar. Y finalmente, el incumplimiento de la jerarquía normativa, claro, conforme a la nueva ley, no es una causal de anulación. Conforme a este margen que ha generado el Triángulo de las Bermudas,
con esta modificación que incorporó esta causal de anulación. Sí es una causal de anulación, pero no sé cómo los jueces van a aplicarla para no ver el fondo. Se los digo sinceramente. Y hay un plus. Si un juez emite un pronunciamiento y se pronuncia, valga la redundancia, sobre los temas de fondo, incurre en responsabilidad. Incurre en responsabilidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su paciencia. Agradecemos la participación del doctor Andrés Talavera Cano y lo invitamos para la foto oficial y la entrega del certificado. A nombre del Instituto Peruano de Derecho Civil, les agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Pueden recoger los certificados en la parte exterior del auditorio. Gracias.